Este es el robot MBot con el que vamos a trabajar. Todos los robots van a tener una serie de elementos que son comunes a todos ellos. Van a tener, por ejemplo, un control, que es como el cerebro del robot, unos actuadores, que son como las manos de nuestro robot, y una realimentación, que son como los ojos del robot y que le van a mandar información al cerebro. El control es el cerebro de nuestro robot y va a estar aquí debajo. Los actuadores humanos van a ser los LED de colores, los sonidos y los motores. Son los que van a hacer cosas en nuestro robot. Y los sensores van a ser los ojos que mandan información al control. Va a ser un sensor botón que está en el exterior del robot, un sensor de ultrasonidos que mide la distancia y un sensor sigue línea que va a detectar líneas en el suelo. Para que podáis conocer al robot MBot, vamos a hacer un programa en Scratch que será un juego de 4 preguntas muy sencillas. Vamos a ver cómo funciona. En primer lugar, el robot va a hablar y preguntarnos nuestro nombre. Y va a explicarnos algunas cosas sobre su funcionamiento. Por ejemplo, los actuadores, el control, los sensores, etc. Después de esta información inicial, nos va a aparecer un contador de puntos a 0 puntos y 4 preguntas. Muy sencillas. Si queréis podéis añadir más preguntas. Cuando nos acerquemos a uno de los botones, veis que cambia el tamaño y el color. Y cuando pulsemos en una de las preguntas, nos van a aparecer 3 opciones o 4. Y aquí abajo tendremos que escribir la opción correcta. Ponemos una opción incorrecta, por ejemplo la 3. Nos resta 10 puntos. Podemos volver a entrar. Si escribimos la opción correcta, nos suma 10 puntos. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer este programa. Vamos a nombrar nuestro proyecto. Robótica, nuestro nombre. En primer lugar vamos a crear todos los objetos que vamos a utilizar en el programa. Eliminamos el objeto el gato y vamos a subir algunos objetos que yo ya os he puesto en Moodle. Le doy pulso en subir objeto y voy a subir el robot MBlock y también vamos a subir uno de los botones, aunque podemos hacer los botones como nos apetezca. Ya tenemos una pregunta. El robot vamos a colocarlo a un tamaño 70. Y la pregunta la colocaremos aquí. Y la pregunta vamos a colocarla a un tamaño también 70. Como vamos a hacer 4 botones iguales, vamos a duplicarlo. Botón derecho, duplicar. Botón derecho, duplicar. Botón derecho, duplicar. Y ahora vamos a modificar cada uno de ellos. Pulsamos el primero, disfraces, y vamos a cambiarle el número un poquito más para acá. Cambiamos el nombre, perfecto. El siguiente, modificamos el número 2 y aquí también le cambiamos el nombre. El siguiente, número 3
y aquí ponemos 3. El siguiente, número 4, y aquí ponemos 4. Regresamos a código. Los botones van a estar todos aquí, debajo. Bien. Vamos a colocarlos ordenados en la posición que tendrán después, con un poquito de espacio entre ellos. Vamos a crear más elementos. En este caso vamos a crear la variable puntos. Ya la tenemos creada. Vamos a crear también un fondo con el nombre del robot. Vamos a fondos y pintamos el fondo. El fondo se va a llamar fondo blanco. Y aquí vamos a escribir el nombre de nuestro robot en un color, por ejemplo, azul. Lo agrandamos un poquito y vamos a colocarlo pegadito al contador, pero sin que nos estorbe. Ahí. Este fondo lo podemos eliminar. Vamos a crear más fondos que van a ser los de las preguntas. El fondo primero será texto pregunta 1. Y vamos a utilizar, por ejemplo, este color. Y aquí vamos a escribir el texto de la pregunta. Podemos ver más o menos cómo se nos quedaría en la pantalla general. Esta sería la pregunta 1. Duplicamos y vamos a modificar, crear la pregunta 2 con el texto que os indicaré. Y la guardamos como pregunta, texto pregunta 2. Duplicamos, texto pregunta 3. Duplicamos, texto pregunta 4. Con las diferentes opciones. Regresamos a la zona de código. En primer lugar, vamos a fijar las condiciones iniciales de nuestro programa. Cuando comience el programa, al hacer clic en la bandera, ¿qué tenemos que hacer? Pues primero que nos muestre el robot, ¿no? Entonces en apariencia, mostrar, que muestre nuestro robot. Que cambie el fondo al fondo blanco y que no aparezcan las preguntas a fondo blanco. Que nuestro robot lo coloque en la posición que nosotros queremos. Si esta es la posición más adecuada, nos vamos a movimiento y aquí aparecerá la posición en la que está actualmente el robot y esa será la que tendrá siempre al comenzar el programa. También queremos que al comenzar la variable punto no se vea. Vamos a variables y le decimos esconde variable puntos. Esconde variable puntos. Además queremos que todos estos 4 botones no se vean al comienzo del programa. Para eso es muy importante que aprendamos a hacer una cosa, que es enviar un mensaje. Los mensajes son órdenes que van a ejecutarse en diferentes objetos. Vamos a crear un mensaje que va a ser un nuevo mensaje llamado esconde botones.
aceptar. Ese será el mensaje esconder botón. ¿Ese mensaje a quién va destinado? Pues va destinado al botón pregunta 1, botón pregunta 2, botón pregunta 3 y botón pregunta 4, que deben de esconderse. Cuando yo envíe este mensaje, esos 4 botones deben de esconderse y no aparecer aquí. Entonces, ¿cómo se utilizan los mensajes? Me voy a la pregunta 1 y aquí le voy a decir que al recibir el mensaje esconde botones, este objeto debe de esconderse. Me voy a apariencia y le digo esconder. De modo que cuando yo le dé a la banderita, se muestra el robot, cambiamos al fondo blanco, se coloca en su sitio, escondemos la variable punto y envía el mensaje esconde botones. Y este botón lo que hace es esconderse. Pero también se deben de esconder todos estos botones. Por tanto, vamos a copiar este código y lo pegamos en cada uno de los objetos. ¿Veis? Lo tenemos aquí, aquí también y aquí también. Perfecto. Ahora comenzamos el programa y el robot debe de saludarlo. Nos vamos a apariencia y decir hola durante 2 segundos. Y queremos que nos pregunte nuestro nombre. Para que nos pregunte nuestro nombre tenemos que utilizar un sensor. Y aparece en sensores preguntar. Coloco aquí la orden preguntar. Y voy a ponerle cómo te llamas y va a esperar. Cuando nosotros le demos el nombre, él nos va a responder con hola y nuestro nombre. Entonces vamos a colocar otra vez en apariencia, decir hola y ahora después quiero que diga nuestro nombre. Duplicamos esto y ahora quiero que aparezca aquí nuestro nombre. Me voy a sensores y coloco aquí dentro la respuesta. Vamos a probar el programa. Le doy a comenzar, veis que se han escondido todos los botones y me pregunta el nombre. Por ejemplo, José, y me dice hola José. Ahora vamos a introducir todo el texto que va a decir nuestro robot. Comenzamos a introducir texto. Ya hemos introducido todo lo que tiene que contarnos nuestro robot. Y esta va a ser la información con la que vamos a hacer las preguntas. Después de todo esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues una vez que el robot ha hablado, queremos que aparezcan la variable punto en la parte superior y además queremos que aparezcan los botones con las preguntas. Empezamos con las variables. Le decimos que mostrar variable puntos y en eventos queremos que envíe un nuevo mensaje que aún no hemos creado. Tenemos creado nada más que el mensaje esconder botones. Vamos a decirle que se cree un nuevo mensaje que sea mostrar botones. Ahora sí queremos que aparezcan aquí todos los botones. ¿Quién debe de cumplir con esta orden? Pues esta orden deben de cumplirla todos nuestros botones. Pues entonces nos vamos al primer botón, pregunta 1, y le decimos que cuando le llegue el mensaje mostrar botones, se muestre. Y este bloque queremos que esté en todas las preguntas. Vamos a ver si la primera parte funciona correctamente. Le damos a la banderita
Nos pregunta el nombre. Nos explica todo esto. Y aparece aquí la variable a 0 puntos y todos los botones visibles. Ahora tendremos que programar los objetos que son los botones. Vamos a comenzar con eso. Entramos en el objeto pregunta 1 y vamos a trabajar con este bloque. Cuando reciba el mensaje mostrar botones, lo primero que va a hacer es mostrar el botón pregunta 1. Pero ¿en qué posición va a mostrarlo? Pues es importante que se mantenga en esa posición. Por tanto, aquí en movimiento le decimos que cuando se muestre, que se muestre siempre en el mismo sitio, en ese. Si es este otro botón, fijaos que el botón pregunta 2, no está en la misma posición que el botón pregunta 1. ¿Veis? Que este está en la posición Y50 y este está en la posición Y85. Tenemos que colocar en cada botón en la posición exacta en la que queremos que esté siempre. Bien, continuamos. Ahora, ¿qué queremos que haga ese botón? Siempre. Pues vamos a control y colocamos el por siempre. Primero queremos que cuando nos acerquemos con el ratón, el botón aparezca un poquito mayor y con un tono de color distinto. Vamos a hacerlo con un condicional. Colocamos el condicional y vamos a utilizar un sensor. Tocando puntero del ratón. Cuando yo toque con el puntero del ratón el botón, queremos que el botón que este objeto cambie de tamaño. Vámonos a apariencia y le decimos fijar tamaño. Como está puesto a 70 de tamaño el botón, vamos a ponerlo un poquito más grande, 75. Y si no estamos tocando el botón, pues queremos que se mantenga en el tamaño 70. Vamos a probarlo. Cuando me acerco, ¿veis que cambia de tamaño? Un poquito. Y cuando me alejo, ya está cambiando de tamaño. Si además quiero que cambie un poquito el color, utilizamos dar efecto color y le ponemos 5, por ejemplo, para que no cambie mucho. Y aquí quitar efectos gráficos, de modo que cuando yo me acerque, voy a activarlo, cuando me acerque cambia de color y cambia de tamaño un poquitín. Bueno, pues esta parte ya la tenemos solucionada. Ahora lo que tenemos que cambiar es que cuando yo me ponga encima del botón y además haga clic con el ratón, aparezca la pregunta 1. Ahora vamos a configurar el caso en que nos pongamos encima del botón y hagamos clic. Por tanto, vamos a utilizar en control otro condicional, pero este es un condicional simple. Y como tienen que cumplirse ambas cosas, pues nos vamos a operadores y utilizamos este bloque que es que se cumplan las dos cosas. Introducimos que se toque con el ratón y además que se presione el ratón. Cuando presionemos el botón, pregunta 1, queremos que desaparezca el robot. Para eso vamos a crear un mensaje. En eventos ponemos enviar mensaje. Y el mensaje que hemos creado será esconde robot. Cuando yo envíe el mensaje esconde robot, quiero que el robot mbot desaparezca. Luego, al recibir el mensaje esconde robot,
En apariencia debe de esconderse el robot. ¿Qué más queremos que se haga? Pues además de esconderse el robot, queremos que no se vean las preguntas. Vamos a repetir el bloque enviar mensaje y aquí seleccionamos que esconda los botones. Ese mensaje ya lo creamos antes. Además queremos que desaparezca el fondo o escenario blanco y aparezca el escenario de las preguntas. El escenario de la pregunta 1. Luego le digo que cambie el fondo a pregunta texto pregunta 1. Me va a poner en la pantalla el texto de la pregunta 1. Queremos que se vea la variable punto. Ponemos mostrar variable. Variable puntos. Pulsamos y como yo le dé, como veréis, ahora ya nos hace la pregunta 1. Los robots siempre tienen 3 elementos. La primera opción es falsa y la tercera también es falsa. La que se cumple es que todos los robots tienen un control, actuadores y sensores. Queremos determinar cuál es la opción verdadera y que nos sume puntos cuando acertamos y que nos reste puntos cuando fallamos. Para eso vamos a utilizar una condicional. Nos vamos a control y usamos una condicional que va a estar dentro de esta otra. ¿Veis? Solamente en el caso de que pulsemos con el ratón en el botón, se va a esconder el robot, va a enviar esconde botones, cambia el fondo pregunta 1, muestra los puntos y ahora, si la respuesta es adecuada, va a sumar 10 puntos a la variable punto y si no es adecuada, va a restarle 10 puntos. Para eso hay que introducir aquí un sensor que sea una pregunta. La pregunta sería, en este caso, ¿cuál es la respuesta adecuada? Y ahora, si la respuesta es 2, nos suma 10 puntos. Y si la respuesta es 1 o 3, nos resta 10 puntos. Entonces, vamos a utilizar respuesta y vamos a utilizar un operador igual. Si la respuesta es 2, en este caso, entonces a la variable puntos le sumamos 10 y si no, le va a restar 10 puntos. Además, cuando respondemos, aparezca el robot, aparezca el fondo blanco y aparezcan los botones. Si la respuesta es correcta, queremos que se envíen varios mensajes. Enviar mensaje, que va a ser mostrar botones, esconde botones no, esconde robot no, solo mostrar botones. Queremos también que vuelva al comienzo. Entonces vamos a crear un nuevo mensaje que va a ser comienzo. ¿Y qué queremos que haga al comienzo? Pues nos vamos al robot mblock y le decimos que cuando reciba el mensaje comienzo nos muestre mostrar el robot, cambiar el fondo de pregunta 1 a fondo blanco. Queremos que aparezca el fondo blanco. En el caso de que nos resten puntos,
También queremos que vuelva a mostrar botones y al inicio. Pregunta el nombre. Nos dice el texto. Nos aparecen los puntos a cero y los botones. Solamente hemos hecho el programa de la pregunta 1. Habría que hacer la pregunta 2, 3 y 4. Si yo pulso sobre la pregunta 1, aparece la pregunta 1. Y tengo que elegir cuál es la respuesta adecuada. Si yo pongo, por ejemplo, una respuesta que no es adecuada, por ejemplo, 1, me ha quitado 10 puntos y he vuelto a la pantalla principal. Si vuelvo a entrar en la pregunta y le digo que la respuesta adecuada es 2, me suma 10 puntos y vuelvo al comienzo. Ya podría entrar en la siguiente pregunta.